Bien, el tema de ahora es cuando las trompetas suenan. Y este es un tema complicado y hay tantos puntos que no creo que sea bueno ser dogmático sobre esto y decir esto es exactamente lo que es. Veamos a los varios temas y veamos cómo encajan, porque tenemos mucho que aprender. Y estoy seguro que hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis que se van a aclarar a medida de que se revelen los eventos de la historia. Ahora, a mucha gente le gusta poner las trompetas en el futuro y hay escuelas de pensamiento enteras sobre esto, pero ellos tienen un problema con la estructura del libro de Apocalipsis. Y veremos que es probablemente mejor guardar las trompetas en línea con la estructura de quiasmo, esa estructura que fue establecida en el Apocalipsis para que no nos perdamos. Así que, ¿qué son estas trompetas y qué significan? Primero, antes de entrar en el tema de las trompetas, hay algunos asuntos interesantes que encontramos en Apocalipsis en los capítulos 7 hasta el capítulo 9 y que forman una unidad. Por eso yo no quiero solamente hablar de las trompetas, quiero hablar del asunto de la unidad por completo. Entonces, hay una numeración de las personas de la tierra en esos temas. En Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 9 hay el concepto del detener y soltar los vientos y están relacionados a 4 ángeles. En ambas secciones se numera a las personas. En Apocalipsis capítulo 7 el pueblo de Dios es numerado. Y en Apocalipsis capítulo 9, la contraparte demoníaca es numerada, otro pueblo. Entonces hay una numeración, los que están con Dios y los que están en contra de Dios. En ambos capítulos se escuchan las palabras oí el número, ekusaton arithmon, oí el número. Entonces, él escuchó el número del pueblo de Dios, él escuchó el número de aquellos que están con el otro lado. Y por supuesto, conocen esa declaración, ha sido pesado y hallado. Es bueno ser numerado y no hallado falto. Y la manera de lograr eso es de aferrarse al Salvador. Veamos entonces a la numeración del pueblo de Dios en contraste con el pueblo del diablo. ¿Saben qué es interesante? Dios siempre nos da lo positivo antes de lo negativo. Antes de que viéramos, por ejemplo, como el mensajero del Evangelio sería destruir sellos, Dios nos dio un cuadro de su trono, del trono, con un poder impresionante. Así que aquí de la misma manera, Él nos da la numeración del pueblo de Dios.
Y como dije, este capítulo está entre paréntesis, está puesto allí entre paréntesis para decirnos algo acerca del pueblo de Dios antes de que Él nos diga algo sobre las cosas que solo los que tienen el sello podrán estar firmes. Queremos saber qué significa esto. La numeración del pueblo de Dios sucede justo antes del fin del tiempo de gracia, antes de la apertura del séptimo sello. En otras palabras, este es un asunto que sucede justo antes de la venida de Cristo, donde habrá una numeración final del número de Dios. Obviamente Dios va a esperar hasta que el número completo se haya juntado, porque Él dijo a los que simbólicamente estaban hablando bajo el altar, que ellos tendrían que esperar hasta que se complete el número, ¿no es correcto? Así que de eso se trata el asunto. Y luego llegamos a Apocalipsis capítulo 8, después del capítulo 7, y dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, este capítulo nos habla sobre el evento del sello para el pueblo de Dios en el fin, el sellamiento. Así que leámoslo. Apocalipsis capítulo 7, 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, el mar, las aguas en la Biblia son el símbolo de las naciones. La tierra es el planeta en sí mismo. El árbol en la Biblia es el símbolo del individuo. Nabucodonosor fue un árbol cortado. Vi a los malvados florecer como árboles verdes, etc. Entonces, ese es el símbolo de los individuos. Y estos 4 ángeles celestiales que están deteniendo los vientos de conflicto para que el pueblo de Dios sea sellado. Entonces, la destrucción, conflagración final en la tierra, el caos que vendrá, es detenido por Dios. Sin tomar en cuenta cuán grave se ve la situación, Dios sigue permaneciendo en control. Eso es lo que dice. Hay 4 ángeles que detienen los 4 vientos hasta que el número completo de Dios haya ingresado. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En sus frentes. ¿Qué hay aquí en la frente? El centro de tu inteligencia. Es el lugar donde está la capacidad que tú tienes de decidir, tu estado consciente. Esto es lo que está en tu frente. Es lo que hace la diferencia entre nosotros y cualquier otra criatura en este planeta, cualquier animal. Es el centro cognitivo, el gran centro cognitivo para poder hacer decisiones en el ser humano. Y aquí es donde se hace una decisión por o en contra de algo. Y como hemos visto anteriormente, ser sellado es establecerse en la verdad de manera que no puede ser movido. Pero Dios también sella a estos individuos. Y oí el número. Ahí oímos el número de los que fueron sellados. Y estos son el pueblo de Dios. El número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7, 2 hasta 4. Algunas personas piensan que este número es un número literal y dicen que hay literalmente 144,000 que están sellados. Pero recuerden que él oyó el número. ¿Qué significa estar o ser sellado? Bueno, en 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, Él los ha sellados. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Estas personas han tomado la decisión de ya no hacer lo malo y de hacer lo bueno por medio del poder de Dios. Y de pedir perdón a Dios por lo malo que han hecho y de pedir ser limpiados en la sangre del Cordero. Es tan simple como es. No es un asunto complicado. Nosotros siempre lo hacemos más complicado de lo que es. Y la palabra aquí por iniquidad es maldad
injusticia, maldad de corazón y vida, una acción que viola la ley. Muy interesante. Entonces, si nos apartamos de la iniquidad, nos convertimos en cumplidores de la ley. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No es un asunto muy complicado. Significa empezar a hacer lo que es correcto y renunciar a lo malo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados el día de la redención. Entonces, los que están sellados tienen que empezar a hacer lo correcto. Tienen que hacerlo. Si eran ladrones, tienen que dejar de robar. Si tienen una habla pesada, tienen que corregir el asunto. Deben empezar a hacerlo. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 26 a 32. No es un asunto complicado. Que regresemos, que volvamos en armonía con la ley de Dios. Eso es lo que significa. Aférrense al testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. A la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo a esto, es porque no les ha amanecido. No podemos decir, soy un hijo de Dios, pero puedo vivir como vivía antes. No, no. A la ley y al testimonio. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Dónde está eso? Está en la frente. Y sobre su corazón las escribiré, para que puedan actuar con armonía con la ley. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10. Siempre hacemos estos asuntos muy complicados, y no lo son. Haz lo correcto, y deja las consecuencias a Dios. Ahora, en el corazón de la ley está el sábado. El día de sábado. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No el tercer día, no el cuarto día, el séptimo día es el sábado. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que aquí en el mandamiento del sábado hay otro sello. Dice allí, en 6 días el Señor, ese es su nombre, Jehová, hizo... Es el creador, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, si miramos a Éxodo capítulo 20, versículo 11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y en el séptimo día, por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. La palabra descansó aquí significa dar consuelo, estar confederado, acostarse, dejar de algo, estar en silencio. En otras palabras, tener un momento a solas con Dios, en medio de toda la agitación en esta tierra. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Bueno, existen muchos dioses allá afuera. ¿A cuál sirves tú? Al que obedeces, claramente. ¿Y cómo le obedeces? Guardando su ley. Y si Él dijo, guarda el séptimo día, entonces, ¿qué día debemos que guardar? El séptimo día. Éxodo 31:13 dice, el sábado es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan a qué Dios sirven. Soy yo, el Señor del sábado. Hola, yo soy.
Éxodo 31:16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y en el séptimo día cesó y reposó. Y reposó nafash, palabra interesante en hebreo. La palabra por señal en hebreo es od, y es un marco. Eso dice la concordancia. Y significa un marco distintivo. ¿Cuál es el marco de Dios? El día sábado. ¿Por qué? Porque el sábado ratifica la ley. Valida la ley. Sin el sábado, todos los 10 mandamientos podrían ser de cualquier persona. ¿No es correcto? Podrían ser de cualquier persona. ¿Qué pasaría si yo escribiera los 10 mandamientos y lo repitiera, le partiera y dijera, todos deben guardarlos, porque así lo digo yo? ¿Qué harían ustedes? Ustedes pensarían, este hombre está loco, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si el presidente del país lo hiciera? Y si él hiciera una ley y dijera, quiero que la guarden, y la firmara, y si no lo hacen, bueno, tengo la autoridad al respeto. Entonces se vuelve un poco más interesante, ¿verdad? Y si el Dios del universo dijera, boom, hice esta ley, cielo y tierra está para ser vivida como una ley perpetua. Bueno, no significa nada. Entonces, ese es el marco de la autoridad de Dios. ¿También tiene la bestia un marco? Sí, claro, tiene un marco de autoridad también. Veremos a esto después. Debemos entender que el marco de Dios, su señal o sello, así como un sello de autenticidad, autentifica un documento. El presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, ese es su sello, el sello del presidente americano, o el típico sello real, que dice al rey tanto el nombre, el título, y aquí en el decálogo debe de haber un sello de autenticidad al documento, y lo encontramos en el mandamiento del sábado. Sin el sábado, todos los 10 mandamientos son solo otro grupo de leyes hechos por... ¿A quién importa? Pues, ¿por quién? Pero con el mandamiento del sábado tiene el sello del autor de la ley y el territorio, y es vinculante. Entonces recibe su autenticidad. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Deuteronomio 9:10. Existen pocas ocasiones en las que Dios escribió con su dedo. ¿Sabían eso? Y cada vez escribió con su dedo. Esta es una de ellas. Escribió los 10 mandamientos con su propio dedo sobre piedra. Y lo repitió, volvió a repetirlo cuando Moisés la rompió. Entonces son 2 veces ya. Y luego, cuando el reino de Babilonia llegó a su fin, Dios escribió con su dedo en la pared. Y el profeta Daniel dijo, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Eso es lo que significa. Tu reino ha sido nombrado, contado y dado a los medos y a los persas. Hay otra ocasión en la que Dios escribió acá, cuando hubo un juicio final que sirve de símbolo para su venida final. Y hubo otra ocasión en la que Dios escribió sobre la arena. Fue cuando todos los acusadores vinieron y acusaban a una cierta mujer, María, que fue encontrada en adulterio. Y Jesús se agachó y escribió con su dedo en la arena. Me pregunto qué habrá escrito, porque cuando lo leyeron, todos se fueron y no tuvieron nada más que decir. Aquel que esté libre de pecado, sea quien tira la primera piedra. Tal vez vieron cosas escritas que no les gustó leer. ¿Es posible? Sería interesante saberlo. Entonces, para santificar, los 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová, el Señor, hizo el Creador, los cielos y la tierra. Ahí lo tienen. El Señor, el Creador de los cielos y de la tierra, dando autenticidad a todo su documento. Aquí tiene su nombre, su título y su territorio. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy el Jehová. ¿Cómo debemos guardarlo? Leímos sobre esto. No hacer nuestra propia voluntad. Es asombroso cuán pocas reglas hay en cuanto a guardar el sábado. Los judíos no lo soportaron, así que hicieron varias miles de reglas para cómo guardar el sábado. En lugar de dejar este asunto a la conciencia, ni buscando tu propia voluntad, esto parece sensato, llamándolo santo, honorable
honrando a Dios, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Jehová. Estas son las cosas positivas que salen del sábado. No un día de miseria. A propósito, hoy es el séptimo día. Es el sábado. ¿Hemos tenido un día miserable hasta ahora? Yo no. ¿Y fue solo para los judíos? No. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. No era un sábado judío, de hecho viene desde el Génesis y viene desde la creación. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El sábado era para todos. Isaías 56, 6 a 7. Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, guardaos vuestro corazón, no se deje engañar y os apartéis para servir a dioses ajenos. Por tanto, los ataréis, esos mandamientos, como señal en vuestra mano, y serán como insignias entre vuestros ojos. Increíble. Los mandamientos deben de estar en las manos y en las frentes. ¿Qué significa esto? Así que los escribieron, los pregaron aquí y los amarraron alrededor de sus manos. Trabajo hecho. ¿Creen que eso es lo que Dios tenía en mente? Y de alguna manera yo no lo creo. Eso es ritualizar la ley. Y puede ser esfuerzo sincero, pero no es lo que se quiere decir aquí. Significa que debemos pensar y actuar de acuerdo a la ley. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios dice que sus mandamientos deben de estar en tu mente y en tus acciones. Y otro poder vendrá y dirá, no, 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 no. Mis mandamientos en tus mentes y en tus acciones. Es una diferencia interesante, pero bueno, no vamos a tratar de esto ahora. Deuteronomio dice lo mismo en la mano y o en la frente. Deuteronomio 6, 6, 8. Y será como un memorial delante de tus ojos y en la mano, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Éxodo 13, 9. Dios tiene algo que debe ser sellado en la mente. La ley y el sábado es la señal de la ley en una manera particular. Entonces, el propósito del sábado era que sea un día de descanso, un día de bendición, un día de paz, un señal, una memorial de la creación, un símbolo de la santificación, un día venerable, un pacto perpetuo. Esas fueron las razones por las cuales Dios dio el día del sábado, de manera de que no nos olvidáramos de Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, la ley de Dios en su totalidad, con el reconocimiento de su autoridad en nuestras vidas, nos traerá en armonía con el cielo, por medio de la redención que está en Cristo Jesús. Y esto es lo que significa ser sellado, es volver a estar en armonía con Dios. Entonces, ¿cuántos son sellados? Apocalipsis 7:5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Naftali, 12,000 sellados. Y llegamos hasta la tribu de Manases, 12,000 sellados. Y de la tribu de Simeón, Levi, Isaacar, Zabulón y José, Benjamín. Y todos fueron sellados, 12,000. Entonces, ¿creen que es un número literal? Exactamente 12,000 de cada tribu. ¿Qué hay de nosotros, pues? Después de esto miré y he aquí una gran multitud. Ven, él escuchó, él oyó el número, pero mira, y ve y mire, y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Algunas personas hacen discursos largos y bien que todo el libro es simbólico. Obviamente, también esto es simbólico, porque si no lo es, vamos a tener un problema. Por ejemplo, si miramos a las 12 tribus de Israel, vamos a ver que la tribu de Levi se menciona aquí en Génesis, José también se menciona aquí, Levi también se menciona en Apocalipsis, y aquí José también. Y en Ezequiel, esta tribu de Dan, la cual no se menciona para nada aquí en Apocalipsis, pero sí se menciona en Génesis. Tenemos a Efraín, que se menciona en Ezequiel, y aquí no se menciona nada en Apocalipsis.
Entonces, ¿qué tribus tomaríamos en cuenta si hacemos este número literal? Vamos a estar en problemas. Nadie va a ser salvo de Efraín y de Dan. Los de la tribu de Dan fueron malos e hicieron cosas malas. Entonces, obviamente es un número simbólico. Y no creo que debamos ir más allá con esto. Es una multitud de doces. Pues no es judío el que lo es exteriormente y la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo y la del espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28, 29. ¿Serán salvos solamente los judíos de las tribus literales? ¿Qué pasará con los gentiles que se han convertido por medio del anuncio del evangelio? No podemos hacer de los 144,000 un número literal. Y en cualquier caso, ¿quién es judío? ¿Quién es un cristiano? Es el que lo es en el interior. Galatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿en qué nos convierte? Me da la oportunidad a mí de pertenecer al linaje de Abraham. Linaje de Abraham y heredero según la promesa, si acepto a Cristo. Bueno, yo no era un judío, era un pagano. Pero en Cristo puedo ser del linaje de Abraham, porque Cristo es del linaje de Abraham. Y si yo estoy bien, entonces soy redimido. Ahora, la pregunta de judío o cristiano ya no es relevante. Si tienes a Cristo, eres del linaje de Abraham. No importa cuáles fueron las circunstancias de tu nacimiento. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Gálatas 6, 15, 16. Entonces, ¿cómo llego a ser parte del Israel de Dios? El pueblo de Dios a lo largo de todos los siglos. Yo acepto al Cordero de Dios. El judío no se salvaba por guardar la ley. Tenía que traer a un cordero y matarlo. Y era salvo por la sangre del cordero. Tal vez rechazaron al cordero años después, pero ese era el método por el cual era que él se expiaba. Y clamaba a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se prostraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. ¿Quién gana? Jesús gana. Nuevamente tenemos este maravilloso tema donde Jesús aparece en el Apocalipsis y nos habla sobre los redimidos y cómo son sellados. Tan arraigados en la verdad que no pueden ser movidos, nuevamente en armonía con la ley de Dios, salvos por la sangre del Cordero, antes de darnos las malas noticias. Es un tema en el libro de Apocalipsis. No debemos temer porque Él es victorioso. Él es el Rey de Reyes. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y les han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y él que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esa es la conclusión del asunto. Una gran historia sobre la victoria de Jesucristo antes de que lleguen las malas noticias. Ya no tendrá hambre, no tendrá ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿No es esto grandioso? Aquí está la promesa antes de las malas noticias. Y luego viene Apocalipsis 8. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Ya tratamos con este texto antes?
Esto es cuando Cristo regresa a la tierra. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Ahora vienen las 7 trompetas. Y la gente dice, bueno, eso debe de ser después del tiempo de gracia. No, 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 no. Todo lo que tiene un capítulo que dice, escuchen amigos, escuchen, ese es el resultado. El pueblo de Dios será redimido por el Cordero y no habrá más lágrimas. Y ese es su número y es así como se va a hacer la victoria del Cordero. Ahora déjenme darles las malas noticias. Esto es lo que va a pasar en la historia. Y aquellos que rechazaron a la palabra de Dios y rechazan a Jesucristo también serán numerados. Y tristemente, el número va a verse algo diferente. Veamos a lo que pasa. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario y se le dio mucho incienso. ¿Dónde está parado este ángel? ¿En qué altar? El altar del incienso. ¿El altar del incienso estaba en el primer aposento o estaba en el segundo aposento del templo? Estaba en el primer aposento. Así que no puede ser esto, no puede ocurrir esto después del cierre del tiempo de la gracia. Jesús aún está ministrando en el primer aposento. Todavía tiene que entrar al segundo aposento y cuando eso acabe, llega el fin. Y luego será demasiado tarde. Así que aquí nos encontramos, ¿en qué parte del quiasmo de la estructura de Apocalipsis nos encontramos? En la primera parte. Jesús todavía está en el lugar santo. Y muchas personas quieren tomar estas profecías y ponerlas, arrojarlas al futuro y en el brazo escatológico de los eventos finales ilustrados en el libro de Apocalipsis y violan haciendo esto la estructura del quiasmo. No podemos violar la estructura del quiasmo. No podemos sacar algo de su posición y ponerlo donde nos da la gana. Tenemos que obedecer a las reglas. Por eso es que está escrito de esta manera, para que no se pueda hacer eso. Se le dio mucho incienso. Aquí está el altar del incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este es el pequeño altar del cual estamos hablando. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hay gente orando. Todavía hay aquí algunas necesidades. Esto no puede ser después del tiempo de gracia, justo antes del tiempo del fin. No, no. Es un proceso continuo, se está hablando acá, por lo que sugiere que sigamos el mismo proceso que los otros. Es un modelo en las profecías de la Biblia. El libro de Daniel hace lo mismo. Daniel capítulo 2 va a lo largo de la historia de la humanidad y Daniel capítulo 7 recapitula otra vez el mismo tema, pero en otro formato. Y Daniel 8 toma otra vez el mismo tema y lo recapitula de otra forma. Y así usted tiene diferentes vistas, cuadros que llevan a la luz. Lo mismo con el libro de Apocalipsis. Vemos a las 7 iglesias, esta es la posición de la iglesia. Vemos a los 7 sellos, esta es la posición del anuncio del evangelio. Y ahora vemos a las trompetas que hablan de los juicios. Porque hay una numeración y somos hallados faltos o hallados justos. Aquí es un asunto de juicio. ¿Y quién es el juez? Jesús. Él decide quién lo logra y quién no. Y no ignora las oraciones de los santos. Es por medio de su mediación que ellos son aceptables a los ojos de Dios. Así que el mérito de Jesucristo con las oraciones de los santos sube a la presencia de Dios de la mano del ángel. El incienso es el símbolo del mérito, de los méritos de Jesucristo añadidos a los santos, haciéndolos aceptables los santos a los ojos de Dios. Una imagen maravillosa. Todo está tan lleno de significado en el libro de Apocalipsis. Podríamos hablar por horas solo sobre estos símbolos acerca del altar del incienso. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y se va, boom, y allí baja y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8:5. Bueno, los juicios llegan a la tierra
Y después de los juicios finales, así como Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es, y todo se cumplió, también aquí todo se cumple y la numeración también se cumple. Y usted estará o con las ovejas o con los cabritos, dependiendo de su decisión. Entonces, ¿qué son estas trompetas en Apocalipsis? Hay 7 trompetas y cada una anuncia algo que pasa aquí en la tierra. Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las... Veamos lo que pasa. Déjeme recapitular. El brazo histórico tenía las 7 iglesias, los 7 sellos, y como todavía estamos tratando con el tiempo simbolizado por el altar del incienso, estamos viendo el tiempo antes de que Jesús entre en el lugar santísimo. Entonces estamos tratando con el brazo histórico del Apocalipsis. Las trompetas están en este lado del quiasmo y no las puedo remover y ponerlas en el otro lado. Eso violaría la estructura del quiasmo. ¿Está claro? Entonces, obviamente, estamos moviéndonos a través del mismo periodo de la historia que tuvimos en las secciones anteriores. Y hacer algo diferente sería contrario al sistema, a la estructura. Y todos terminan, por supuesto, en el gran punto culminante que es la segunda venida de Cristo. Así que nuevamente vamos a hacer un recorrido por la historia. Existe un paralelo entre lo que pasa mientras suenan las trompetas y las últimas 7 plagas. Ese es un punto interesante. Las 7 trompetas suenan el día antes de la expiación, así es. Y las últimas 7 plagas suceden después del día de la expiación. En otras palabras, cuando Cristo sale del lugar santísimo, entonces las 7 plagas caen. Entonces, si vemos aquí a las trompetas, vamos a encontrar que afectan lo siguiente. La tierra, capítulo 8, 7. El mar, capítulo 8, versículos 8 y 9. Los ríos y las fuentes, capítulo 8, versículos 10 y 11. El sol, la luna y el abismo, salen langostas, versículo 9, capítulo 9, versículos 13 y 21. El río Eufrate, capítulo 9, 13 a 21. Voces fuertes, el reino de Cristo, 11, 15, 18. Y hemos seguido un proceso. Y cada vez se afecta un tercero, la tercera parte. Y si vemos a las 7 plagas, existe un paralelo. La primera plaga cae sobre la tierra. La segunda afecta al mar. La tercera a los ríos y las fuentes, igual como las 7 trompetas. Y luego el sol, igual que allí. Oscuridad en el trono de la bestia. Luego está el río Eufrates, que vimos también del otro lado. Y luego viene una gran voz, ya está hecho. ¿Ven? Aquí está el está hecho. Esto es lo que pasa después del tiempo de gracia. Y esto debe suceder antes del tiempo de gracia. Porque es solo una tercera parte. No es todo, solamente una porción se ve afectada. Y hay lugar para el arrepentimiento. Y es en el tiempo de mediación cuando Cristo está sirviendo en el santuario celestial, en el primer aposento. Y esos son asuntos muy importantes cuando tratamos con estos textos. Porque existe hoy la tendencia de tomar a las trompetas y ponerlas en el mismo periodo o ponerlas justo antes de este periodo aquí. Y ese es un problema, porque no solamente violamos la estructura del quiasmo, también violamos la idea de que hay solo una parte afectada, solo una parte que está destruida. Jesucristo está en control. El número del pueblo de Dios, capítulo 7, ahora las trompetas y la numeración del pueblo de la tierra y los problemas que todo esto involucra. ¿Quién va a ganar? ¿Jesús o el otro poder? Ya sabemos la respuesta. Podemos relajarnos mientras hablemos de las trompetas. Que el Señor nos haga conscientes del hecho de que Jesús está en control.